La novela de la alcaldía de Quito continúa. Cuando todo el mundo pensaba que la suerte de Jorge Yunda estaba echada y que Santiago Guarderas se quedaría en el cargo por lo que resta del periodo, ocurrió lo impensable. Una sentencia de la Corte Provincial de Pichincha concedió una acción de protección a favor de Yunda y lo reincorporó al cargo del que había sido removido. Pero ¿cuáles son las alternativas jurídicas ante este hecho? ¿Aún existen salidas institucionales a este conflicto? ¿Quito tiene 2 alcaldes? Hola, soy Mauro Cabezón Andino y hoy vamos a echarle cabeza a este asunto. Quito atraviesa una de las peores crisis institucionales y políticas de su historia. Poco queda de la capital de la República, luz de América y referente de nuestra patria, como símbolo de unidad nacional, diversidad, progreso y participación política. Empecemos por lo jurídico, intentando resumir la parte medular de este asunto. La sentencia de la Corte Provincial es de cumplimiento obligatorio. Nos guste o no, debe respetarse. Guarderas y compañía podrían presentar un recurso de aclaración y ampliación ante los mismos jueces, pero eso no cambia el fondo del asunto. Solo sirve para dilucidar alguna cuestión que sea oscura, poco precisa o ambigua. Frente a la sentencia, han surgido una serie de críticas provenientes de distintos profesionales del derecho, quienes han argumentado se estaría violentando la potestad fiscalizadora de los concejales para materializar un proceso de remoción en contra de un alcalde. Esto sentaría un pésimo precedente en materia de control político, pues en el futuro ningún concejal podría impulsarlos, pues aparentemente no gozaría de la independencia necesaria para resolver la suerte de un burgomaestre. Sin embargo, también hay quienes respaldan la decisión de la Corte Provincial, pues uno de los puntos neurálgicos que había demandado Yunda radicaba en la falta de imparcialidad de Guarderas, pues actuaba no solo como concejal, sino también como presidente de la Comisión de Mesa, instancia que elaboró y aprobó el informe que recomendaba al Pleno del Consejo Metropolitano la remoción de Yunda. Se denunciaba, por tanto, que Guarderas, como vicealcalde, tenía un interés directo en la remoción, pues consumado este hecho, él asumía definitivamente la alcaldía, tal como lo señala el COTAD. Por ello, la Corte Provincial señaló que su actuación violó el derecho constitucional señalado en el artículo 76, numeral 7, literal K de la Carta Fundamental, que expresamente prevé que toda persona tiene derecho al debido proceso y entre las garantías básicas se encuentra la de ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. El debate no es sencillo, pues también es verdad que los concejales no son jueces, sino representantes de elección popular con atribuciones fiscalizadoras. Por ejemplo, colegas como Marco Morales señalan que para el asunto de Yunda no cabe citar y peor compararlo con lo sucedido con Gustavo Petro en Colombia, pues en el caso de este último fue un ente administrativo el que lo destituyó y en el caso del primero fue un ente político, el Consejo Metropolitano. En cambio, los que se ubican en la orilla contraria señalan que aunque se trate de un proceso político, es inadmisible permitir que un alcalde sea removido del cargo con el voto de un actor político que carece de neutralidad, pues tiene un interés indiscutible por asumir la alcaldía. En medio de toda esta tramoya, no podemos obviar la incapacidad de Guarderas para esperar con prudencia la sentencia de la Corte Provincial y antes de que exista la misma, tomó posesión del despacho de la alcaldía y designó 21 directores, secretarios y administradores zonales, demostrando una ambición desmedida por la distribución de los cargos. Fue tan acelerada su decisión que en las actuales circunstancias ni siquiera sabemos si sigue siendo vicealcalde o únicamente concejal, pues en el intervalo en que asumió la alcaldía promovió de manera presurosa la designación de la concejala Brit Vaca como nueva primera vicealcaldesa. Ella ya se ha pronunciado, expresando que la disputa no es por la vicealcaldía y que continuará en ese cargo, independientemente de quién se lleve el sillón municipal, sea Yunda o Guarderas. En el fondo, lo que nos está diciendo es que si sale Yunda de la alcaldía, es ella quien debe reemplazarlo por lo que resta del periodo, no Guarderas. Inaudito, todo un galimatías jurídico y político en la carita de Dios.
Ahora bien, aquellos que están en desacuerdo con la sentencia de la Corte Provincial pueden presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, lo cual no suspende los efectos de la acción de protección concedida a favor de Yunda. El término para presentarla es de 20 días desde la notificación de la decisión judicial. El procedimiento señalado, según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, nos hace prever que la sentencia de la Corte podría tardar varios meses. No obstante, el reglamento del organismo señala que a pesar de que los casos deban tramitarse y resolverse en orden cronológico, esto puede ser obviado en circunstancias excepcionales debidamente fundamentadas, lo cual permitiría que el caso Yunda Guarderas se priorice. Pero aún tenemos más entuertos jurídicos. Hasta el momento, solo hemos hablado del camino que falta para dejar sin efecto o ratificar la sentencia favorable de Jorge Yunda. No podemos olvidar la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, que tuvo a su cargo verificar el cumplimiento de formalidades y requisitos del proceso de remoción, señalando que se respetó lo previsto en el COTAD y que no existió ninguna vulneración contra Yunda. Esto marca un hecho sin precedentes en nuestra historia jurídica. Jamás hemos tenido dos fallos contradictorios derivados de dos jurisdicciones distintas, donde por un lado se señala que existieron violaciones a los derechos de Yunda y por otro se determina que sí se garantizaron las formalidades y el procedimiento en su remoción. ¿Cuál de las dos decisiones prevalece? ¿La justicia constitucional o la electoral? Denso problema que tendrá que dirimir la Corte Constitucional. Hasta tanto, no faltan los que aseguran que hoy Quito tiene dos alcaldes, uno del norte y otro del sur, o si ustedes quieren, uno para la Avenida de los Chiris y otro para San Roque. Mientras toda esta fanesca judicial se resuelve, Quito sigue en el abandono, con una administración municipal paralizada, servidores públicos petrificados por el miedo y la inestabilidad, pues no saben qué hacer, qué firmar o a quién responder. La capital es un barco a la deriva sin un capitán que la conduzca, ni una carta de navegación que muestre un futuro esperanzador. No existe política pública para enfrentar las necesidades más apremiantes. Por ejemplo, según la iniciativa ciudadana Quito ¿Cómo vamos?, en contaminación ambiental, la deuda es grande. Más del 40% de los quiteños dicen que en el año previo a la pandemia sufrieron de infecciones respiratorias agudas relacionadas a la principal fuente de contaminación del aire, el transporte motorizado, que produce el 40% de la huella de carbono de la ciudad. Además, 1 de cada 4 quiteños están expuestos a ruidos de tráfico por encima del límite recomendado por la OMS y existen muchos barrios que no tienen acceso a espacios verdes y las zonas de protección ambiental están cediendo al crecimiento de la mancha urbana. La iniciativa Quito ¿Cómo vamos? También agrega que la capital es una ciudad joven. El 34% de su población tiene entre 20 y 39 años, seguida de niños y adolescentes de 10 a 19 años en un 27%. El promedio de años de escolaridad es de 12, es decir, la mayoría de jóvenes se gradúan del colegio. Sin embargo, apenas el 21,6% de la población económicamente activa juvenil tiene estudios universitarios. Es evidente que Quito no garantiza las mismas oportunidades para todos y eso profundiza la desigualdad económica, social y política en la juventud quiteña. Inclusive, en los últimos años, la tasa de suicidio de adolescentes y jóvenes, especialmente hombres, ha subido drásticamente. Frente a este diagnóstico, tanto Yunda como Guarderas parecería están más empecinados en demostrar quién tiene más influencia política para quedarse con el sillón municipal, antes que resolver los problemas de la gente. Por supuesto, no son los únicos responsables de este desastre. Las élites económicas y la aristocracia quiteña también han jugado un papel reprochable. Se niegan a reconocer que son corresponsables de que Yunda sea alcalde, pues en las elecciones del 2019 fueron incapaces de definir 1 o 2 candidatos de consenso, al punto que existieron 17 postulantes y varios de ellos de su misma matriz ideológica. Esa dispersión viabilizó el triunfo de Yunda con un 21% de los votos.
Ya con Yunda en el cargo, lo apoyaron en el inicio, pero a cambio de que aísle totalmente a los concejales de la Revolución Ciudadana y se entregue totalmente a los brazos de Santiago Guarderas, hoy transformado en su más férreo opositor. Si Guarderas es concejal, es justamente por el respaldo político de Yunda, que permitió que sea candidato por el sur sin que nunca haya vivido en ese territorio. Quito no se merece la metástasis política que la corroe. Toda la clase política le ha fallado y es necesario construir un proyecto de ciudad, una ilusión movilizadora que aglutine a su gente, esa comunidad imaginaria de anhelos comunes que haga que los quiteños y quiteñas vuelvan a soñar. Es verdad que Yunda ha cometido muchísimos errores, pero creer que la respuesta es dejar en el poder a Guarderas es como pensar que te sanarás tomando la misma medicina que no te ha curado, solo que ahora es del genérico y no el nombre comercial. Los dos llegaron de la mano y su disputa personal ha evidenciado lo más ruin de la política, una serie de traiciones a conveniencia y un procaz juego de intereses económicos que están ocultos para la mayoría de quiteños. Si tienes un pan con mantequilla, es verdad que al inicio son dos elementos que estaban separados, pero una vez untados y mezclados, no puedes pretender separarlos y botar solo el pan o solo la mantequilla. Lograr eso es imposible sin arrojarlos a ambos. Así que si quieren sacar a Yunda porque efectivamente no ha hecho bien su tarea, los quiteños deberían plantearse seriamente la posibilidad de exigir también la salida de Guarderas. Quito no puede quedar a merced de una vendetta interna, peor aún, en medio de una pelea a puño limpio de quienes ayer eran compadres de tertulia, juerga y comelona y hoy son enquistados, venenosos y enervados enemigos políticos. Hasta la próxima.